Entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre un problema muy frecuente en medicina que suele ser causa de consulta y que aparece tanto en las infecciones estivales como en las de época de invierno, ¿no? Por infecciones u otras causas, son los llamados estados febriles o síndromes febriles, como quieran llamarlo, ¿no? O sea, conjunto de síntomas y signos que son determinados por un aumento de la temperatura del cuerpo humano. Que ustedes saben que lo normal es de 36 para arriba más o menos hasta 37, 37,1, 37,2. Por encima de eso ya se suele considerar anormal, ¿verdad? Y ahí es que vamos a tener que hacer un poco un repaso en general de lo que ya dimos el año pasado en semiología cuando hablamos del síndrome febril. Y aquí como vamos a tener que distinguir las fiebres, haciendo un poco de semiología, porque esto nos va a orientar muchas veces en la patología de base que tiene el enfermo, este síndrome febril, ¿verdad? Que pues tenemos que dividir primero según su intensidad y luego según su oscilación en el transcurso de las 24 horas en el día. Según su intensidad saben ya ustedes que es leve, aquella fiebre que va de 35,5 hasta 38, 39, perdón, hasta 37,9. De 38 para arriba ya no es leve, ¿verdad? A esta fiebre leve también es la que se la da en llamar febrícula. Y que muchos autores han demostrado que este cuadro de febrícula no amerita tratamiento antipirético, no hay que darlo, ¿no? Porque se dice que más bien son, antes que dañinas para nuestro organismo, son defensivas, porque con esa pequeña elevación de 37,5, 37,8, etc., esa es una temperatura que no le gusta a los virus, es lo que está diciendo ahora la gente con relación al corona, ¿verdad? Que se haya más, o sea, está en su ambiente más ideal cuando la temperatura es baja, sobre todo por debajo de 10 grados centígrados, y ni qué decir 1 grado, 2 grados, es vamos a decir, una condición térmica ideal para ellos. En tanto que cuando pasa por encima de 30 grados, y ni qué decir 37,5, 37,8, esa febrícula son ya dañinas para ella, porque ya no les permite hacer su desarrollo vital normal a esos virus en general, y entre ellos corona, pero en general a todas las virosis. Por eso es que muchas veces, inclusive van a tener ustedes que hay síndromes gripales, gripes, ¿verdad? O rinitis con rinorrea, que no se manifiestan por fiebre alta, tienen máximo 38, y es más, el enfermo no se da cuenta que tiene 38 o 37,9, que ya no es normal, que desde el punto de vista patológico ya no es lo fisiológico, no es normal. Y por eso es que se dice que inclusive hoy día a los niños mismos, algunos pediatras, no le quieren tratar y le dicen a las mamás, si pasa de 38 le va a dar su paracetamol. Si tiene menos de 38 no le des, porque le está sirviendo como un medio de defensa, de barrera, para que el virus no se pueda desarrollar en el organismo. Lo mismo ocurre con las embarazadas. Los ginecólogos hoy día han aprendido que si esa embarazada hace una pequeña elevación de su curva térmica, 37,8, 37,9, o sea, una febrícula, no le dejan que tome paracetamol como antipirético, no. Le dicen que eso es bueno porque va a evitar que muchos virus que pueden afectarle al fruto,
que se está gestando en su útero le va a impedir que se desarrolle ese virus. Hasta va a ser beneficioso por eso por allá. Ahora, por supuesto que si pasa de 38, ya le dije, esos son temperaturas que ya pueden resultar dañinas para nuestro propio organismo, ¿verdad? Y por último, ni qué decir si la fiebre tiene una intensidad mayor aún y ya se da a llamar esa una fiebre alta. Fiebre alta. Bueno, perdón, antes de alta, moderada. Vamos a la moderada primero. Que va desde 38 en adelante, 38 y medio, 39 y medio hasta cerca de 40. Esa es fiebre moderada. En cuanto a su intensidad estamos hablando, ¿no? Esa sí ya merita. Y ni qué decir si pasa de eso y llega a 40, 40 y medio, 41, etc. Eso sí ya son fiebres altas que de por sí solo son dañinas para nuestro organismo porque producen destrucción de células. Inclusive una de ellas muy sensibles a esa alta temperatura, las células neurológicas, las neuronas que pueden producir una lesión sobre ella y esa célula nerviosa dañada así ya no se va a recuperar y puede quedar con secuelas. Y por último, por supuesto, está el otro estado cuando llega a 41 y medio, 42 grados, llamado de hipertermia. Eso ni qué decir, ¿verdad? Como ocurre a veces en algunos cuadros que vamos a citar, como la insolación, por ejemplo, o sea, el golpe de calor, ¿verdad? Esos sí son cuadros muy severos que le pueden llevar a la muerte a un individuo, inclusive si no se le baja rápido la temperatura, ¿verdad? Entonces, ven ustedes cómo es importante hacer esa primera distinción entre esa fiebre de acuerdo a su intensidad. Leve o febrícula, moderada, alta y la hipertermia. Eso es según su intensidad. Y según la oscilación diaria, o sea, cómo va desarrollándose durante el día, en 24 horas, también tenemos diferentes formas de denominarla esa fiebre. Así tenemos en primer lugar la fiebre llamada continua, es esa fiebre que no oscila más de 1 grado en las 24 horas. Por ejemplo, tiene 38 grados a la mañana temprano. A eso de las 10, las 11 de la mañana, 38,5. A las 4 o las 5 de la tarde tiene 38,7. ¿Ven? No pasó de 38, pero está oscilando ahí en ese, como vamos a ver ahí en el esquema ahora, en la ilustración. No pasa de ese 1 grado. En cambio, cuando esa temperatura llega a oscilar, a pasar más de 1 grado en un momento dado del día, llámese a la mañana, a la tarde o a la noche, esa se llama una fiebre remitente. Por ejemplo, yo tengo a la mañana 38,5, a la mañana temprano, alrededor del mediodía 38,9, pero a la tarde a las 4 o las 5 se fue a 39, pasó más de 1 grado ya. Ese se llama fiebre remitente. Luego tenemos la fiebre llamada intermitente, es aquella que pasa más de 1 grado, o sea, esta que puse recién como ejemplo de 38, se fue a 38 y medio, llegó a 39 a la tarde, en un momento dado a la noche baja por debajo de lo normal inclusive, baja a 37, por ejemplo, por decirle, ¿no? O 36,9. Esa fiebre es la que se va a llamar entonces fiebre intermitente, cuando vuelve a lo normal en un momento dado o por debajo de la normal. Y una combinación de estas dos últimas, de remitente e intermitente, es lo que se va a llamar fiebre éctica, ¿verdad? Fiebre éctica que tiene otras sinonimias como ser fiebre de la sepsis, o fiebre de las supuraciones, o fiebre de las colecciones de pus, por ejemplo, ¿verdad? O sea que te está implicando de que es un proceso infeccioso, ¿verdad? El que está determinando a veces con supuración o no, o es una fiebre que está indicando que hay una infección generalizada llamada sepsis. También se le da a llamar a ese tipo de fiebre éctica
fiebre en agujas, porque hace así, como que sube y baja, ¿verdad? Se va a 40, después baja a 37, después sube a 39, después baja, así está, durante las 24 horas, en un día. Por eso es que se hace el gráfico de la temperatura y por eso es que a veces el médico le pide al enfermo en su casa que haga en un papel las anotaciones, cuánto tuvo a tal hora, cuánto a tal hora, cuánto a tal hora, etc. Y ni qué decir, ustedes saben muy bien en los hospitales, en todos lados, cuando se interna el enfermo, dentro de su carpeta, de su cuadro clínico, ahí de su historial, está una hoja llamada hoja térmica, que es lo que vamos a ver en el dibujo ahora, que está dibujado ahí y uno va marcando. Y con eso se tiene entonces la derivación durante las 24 horas de la fiebre, según entonces su oscilación. Y por último, otro tipo de fiebre que oscila, que varía, es por ejemplo lo que dijimos de la malaria. Hoy tiene fiebre, mañana no tiene, pasado tiene. ¿Qué? Cada 3 días, fiebre terciana. Ese, por ejemplo, es en la malaria o paludismo por vivas o por falciparum, que es lo que tenemos acá. Pero lo que hay en el África es la fiebre cuartana, o sea que tiene cada 4 días fiebre. O, por ejemplo, la fiebre que hay en los linfomas, ¿verdad? En ciertos cánceres como el Hodgkin, tienen la llamada fiebre de Pell-Stein, que es una fiebre que aparece un día, 2 días, después desaparece, 4 o 5 días después vuelve a aparecer. Y eso ocurre no solamente en el Hodgkin, sino que en muchas enfermedades neoplásicas. Y esa es la llamada fiebre recurrente, porque aparece y desaparece. Entonces, ven ustedes cómo según una oscilación diaria tenemos, les repito, fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente, fiebre éctica o en aguja o de las supuraciones o de la sepsis, y por último, la quinta variedad, la forma llamada fiebre recurrente. Eso a ustedes les va a orientar muchas veces ya más o menos hacia dónde está la patología del enfermo. Por eso es importante hacer estas disquisiciones de la oscilación diaria y de la intensidad, porque esas febrículas generalmente son esas leves que no llegan a 30, no pasan de 38, esas son generalmente fiebres que dan las virosis en general, la mayoría de los virus. Y vos me decís, pero doctor, ¿y cómo ese virus tuvo 39, 40 grados? Sobre esa fiebre que dio el virus se vino y se metió una bacteria. Y esta es la que hace la que suba mucho más. Pero en general, por decirte así, en forma grosera, hablando rápidamente, una virosis en general, ejemplo, la gripe, la influenza, no complicada, una fiebre común, corriente por rinitis o por una gripecita, etc., es una fiebre leve o febrícula. Pero si esa febrícula se aumenta a 39 en un momento dado, ojo, ahí ocurrió algo, ahí hay una complicación. Se metió una bacteria, porque como se dice, el virus crea la cama para la bacteria, porque disminuye la defensa, la virosis esa, y se le agrega encima una bacteria. Es como esa gripe que tuve, y disminuyó mi defensa, y después un estafilococo o un neumococo, ¿verdad?, que viene y aprovecha eso y me da la neumonía, una broncomonía, neumococo, lo que sea, pero ahí en ese caso ya la fiebre se fue a 40 o 39,5, ¿ven? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué es importante hacer estas disquisiciones, esta semiología de la fiebre, ¿verdad? Bueno, ahora bien, las fiebres pueden ser producidas por múltiples causas.